Y el asambleísta Otto Vera, representante del Partido Social Cristiano, plantea una perspicaz reflexión sobre la situación económica y las decisiones gubernamentales en Ecuador. En su declaración, destaca la importancia de contar con recursos adecuados antes de emprender acciones militares, subrayando la necesidad de una gestión responsable de los recursos públicos. No obstante, el asambleísta también señala su desacuerdo con la propuesta del gobierno nacional de aumentar el impuesto al valor agregado IVA del 12 al 15%. Esta postura refleja la preocupación por el impacto económico que dicho aumento podría tener en la población y sugiere un enfoque cauteloso hacia las políticas fiscales del país. Vamos a ver. ¿Este conflicto interno que vivimos es así o no? Bueno, es importante destacar la realidad económica que vive el país y no se puede ir a la guerra si no hay recursos. El Estado ecuatoriano, a través del decreto ejecutivo que metió el presidente, declaró la guerra, un conflicto armado interno contra grupos terroristas que están desestabilizando el país. Pero estamos claros que en materia económica tenemos graves problemas, de hecho, por eso se están impulsando algunos proyectos económicos urgentes. Pero nosotros somos conscientes también de que este problema económico no solo lo vive el Estado como tal, sino el ciudadano común y corriente. Peor con estas manifestaciones de terrorismo, los negocios se están cerrando, empresas están quebrando, la gente tiene mucho miedo de salir a las calles, la economía se sigue deprimiendo. Y golpear el bolsillo de los ecuatorianos con más impuestos sería terrible. Por lo menos nuestro bloque, de hecho hoy día vamos a tener una reunión, pero siempre hemos tenido clara la visión de planteamientos aquí en la Asamblea Nacional, que no vamos a apoyar el incremento de más impuestos. O negociar ese 15% impuestos permanentes. Y en lo que sí creo que podemos nosotros llegar a algún acuerdo, establecer alguna contribución especial que sea temporal, mientras dure el conflicto armado, mientras necesitamos para poder fortalecer a las Fuerzas Armadas, aunque valga la redundancia, pero no impuestos que sean permanentes, que vayan en detrimento de las posibilidades de crecimiento económico que tenga el país. Es decir, en resumen, la declaración de Otto Vera ilustra el delicado equilibrio entre las necesidades de financiamiento para la seguridad y el bienestar social, así como las tensiones políticas en torno a las medidas fiscales. Este debate pone de manifiesto la importancia de un diálogo constructivo y la búsqueda de soluciones equitativas para abordar los desafíos económicos y las prioridades nacionales en Ecuador. El asambleísta Segundo Tuala, en la intervención que tuvo en la sesión 887, dice lo siguiente, ecuatorianos. Tuvo una experiencia, se fue a comprar un par de zapatos chinos y no le duraron ni siquiera una semana. Ni siquiera una semana. Ustedes se pueden imaginar eso. Es increíble. Así que vamos a ver a Segundo Tuala, asambleísta, en su experiencia. Les cuento que yo también alguna vez compré algo chino y me duró muy poco. Esa es la diferencia. Vamos a ver. Es hora de alzar la voz, verdadero quienes representamos al sector rural, al sector donde no tiene comida, al sector donde más sufre, porque ningún gobierno durante las décadas ha mirado al sector rural. Solo está pensado en grandes industrias, camaronera, bananera. Con mil respeto quiero dirigir, claro, señor presidente actual tiene que preocupar por su industria. Él es el que más vende banano. Han hecho amigos con el actual que estamos tratando con este gigante país chino. Nada tenemos contra ellos. Ellos tienen que avanzar. Sí tenemos miedo nosotros, porque ¿qué pasa cuando viene containers grandes al Ecuador y justo pone en lugares estratégicos donde hay producción ecuatoriana? Nos da baja. Un zapato que cuesta
de chino $12 y una producción que cuesta, poniendo un ejemplo de Cantón Ceballos de mi provincia de Tungurahua, hay que pagar $60 porque aquí en el Ecuador el costo de mano de obra es gigante. Felicitaciones, amigos asambleístas. Creo que todos han sabido comprar por lo mínimo calzado de los amigos chinos, las chompas, los ternos chinos. La verdad es que yo tuve mala experiencia algún momento. Me fui a una tienda china y compré un calzado y no me aguantó ni siquiera una semana. Así es que esas son las evidencias que el pueblo ecuatoriano, el único gobierno que marcó en el Ecuador, haciendo la propaganda profundo a apoyar la industria de los pequeños medianos, fue Rafael Correa. Consuma lo nuestro. Eso fue el eslogan del Ecuador. Así que yo no me avergüenzo de comprar un zapato local de Cantón Ceballos, una camisa de la parroquia rural de Quizapincha, una chompa de mi gran pueblo Quizapincha, porque hay que apoyar. Y no hay que ser malos con los productores ecuatorianos, porque aquí todo el mundo han dicho 1,400 chinos están listos para comprar. Oiga, sería excelente que compren 1,400 quintales de papa ecuatoriana. Apas ecuatoriano, ecuatoriano, choclo ecuatoriano. Y muchas veces los amigos grandes productores de la provincia de Bolívar votan y quedan ahí con la mercadería, con la producción. Quisiéramos que enseñemos a los amigos chinos que consuman choclo ecuatoriano, papa ecuatoriano. Sí, necesitamos de chino. Celulares, computadora, no sé qué cosa más podemos necesitar. Pero el sector indígena, queremos dejar clarísimo, esto va a traer empobrecimiento. Para muchos dice que esto es la ventaja, que va a haber oportunidad de trabajo. Pero sí quisiéramos decir clarísimo, China es estratégico. Tiene ya 100 años pensado, establecido para ayudar la industria local. Pero en el Ecuador no la tenemos nada, ni siquiera bien establecido el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Ni la conocemos al ministro actual todavía. Tecnificar, capacitar al sector. Se queremos ser competitivos. Porque nosotros sí vivimos donde las papas queman. Nosotros no movilizamos en los autos de lujos. Por eso cuando ven caminando, cuando están pasando en un mercado de Quito, dice, Asamblea por el pueblo. Aquí estamos para dar vida por el pueblo empobrecido del Ecuador. Y nunca seremos alcahuetes quedando callados. Queridas amigas, es la primera intervención. He tenido varias veces suspendido mi intervención. El pueblo reclamado, usted que hace la voz en la asamblea, nosotros te respaldamos. Así es que queridos amigos, tenemos ese derecho de sufragar el voto esta tarde o dar este voto. Pero yo haré con conciencia, pensando en la industria ecuatoriana, porque si mi voto será a favor, es adiós la industria ecuatoriana. No tenemos por qué más que justificar. Queridos amigos, queridas amigas y pueblo ecuatoriano, aquí está la bancada de la Revolución Ciudadana para continuar diciendo, consuma lo nuestro, consuma lo nuestro. La industria del Ecuador, la industria de los menos favorecidos. Que viva el Ecuador, que viva la unidad. Que viva el Ecuador, que viva la unidad. Qué bueno, de verdad. Qué interesante aquello. Así tiene que ser. Y así se tiene que pronunciar nuestra gente. Con garra, con fuerza. Me alegra mucho, de verdad. No podemos dejar abandonados a nuestros hermanos productores, porque China se los come. Lo que dice el asambleísta es una realidad. Esperemos que piensen un poco antes de dar el voto y de aprobar esas cosas. Hay que hacer reformas que vayan a favorecer a nuestros hermanos. Les traigo un comunicado importante que hace la bancada ciudadana, Revolución Ciudadana 5, el poder de la gente. Comunicado jueves 11 de enero de 2024 sobre el TLC con China. La bancada ciudadana informa.
Vamos a colocarles aquí a ustedes para que vean el mensaje, el comunicado. Ahí lo tenemos, ¿no? Y dice lo siguiente. El gobierno de la Revolución Ciudadana durante 10 años mantuvo excelentes relaciones con la República Popular China, histórica relación que aún se mantiene. El proceso en debate en el pleno de este jueves corresponde al tratamiento de una irresponsable negociación del gobierno de Guillermo Lasso, que desconoce la situación política, económica, social y de pequeños y medianos productores del país, a quienes nos debemos y que defenderemos. No estamos, dice el comunicado, de acuerdo con las condiciones del tratado que además irrespetan los derechos a la naturaleza y dan la espalda a la producción nacional. Es lo que dicen, ¿no? Y dan la espalda a la producción nacional. Es increíble. Pero aquí viene otra cosa importante. Finalmente, rechazamos la actitud del presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, quien ante nuestros reclamos sobre la demora en la votación, suspendió la sesión. Fuimos testigos de acercamientos a modo de lobby con diferentes bancadas en busca de votos, puesto que no contaban con el número necesario para la aprobación. Exigimos transparencia. Los pequeños y medianos productores del país no deben ser engañados, dice el comunicado. Estaremos vigilantes ante cualquier cambio de posición por parte de las y los asambleístas de las diferentes bancadas. Y obviamente, se molestan por todo. Yo siempre he dicho, ¿no? En la vida no hay que tener este tipo. Cuando uno está, ecuatorianos, cuando uno está en funciones, debe dejar el coraje, la rabia y debe de llegar a tener, sobre todo, el deseo de llegar a acuerdos, de pacificar todo. Pero aquí se hace lo contrario, que cogen y se creen mamá de Tarzán cuando llegan al poder. Inclusive, por ejemplo, el presidente lo vi sobrado. Lo he visto sobrado al presidente de la Asamblea, lo he visto sobrado al presidente de la República. He visto muchos sobrados. El Ecuador no está para sobrados en este momento, está para pacificarse y está para llamar a la paz. Somos todos y todas los ecuatorianos los que tenemos que tener paz, tranquilidad. Así como estamos no es. Y voy a repetirles esto. Así como estamos no es. Ya basta de querer ser sobrado y de quererse darse a lo mucho y todas esas cosas. Eso no le hace bien al país. Eso le hace daño al Ecuador. Así que Kronfle deje su coraje, deje sus cosas a un lado y trate de, si usted lo eligieron presidente, es para que organice, coordine, no para que cierre, clausura la sesión y me fui. Bravo. Esto tiene que cambiar. La vieja política del país no puede regresar. Y es más, ya los viejos políticos no pueden estar. Hay que comenzar a reestructurar todo en el Ecuador. La propuesta de elevar el impuesto de valor agregado IVA del 12 al 15% ha generado un fuerte rechazo y críticas contundentes, siendo calificada por el expresidente Rafael Correa como impresentable. Esta medida ha suscitado un amplio debate en Ecuador, ya que muchos consideran que gravar aún más el consumo afectará a la población de ingresos medios y bajos. Además, se ha planteado la cuestión de por qué no se aplican impuestos a las grandes ganancias de los bancos, lo que sugiere la necesidad de revisar la equidad en el sistema fiscal del país. En este contexto, la Revolución Ciudadana ha anunciado que presentará alternativas a esta ley económica urgente, lo que promete un intenso debate político en el país. Lo que ha presentado Hora Ecuador a la medianoche el presidente Noboa es impresentable. Elevar el IVA del 12 al 15%, el IVA es un impuesto indirecto tremendamente recesivo. ¿Qué significa impuesto indirecto? Que no cae sobre las personas y nivel de ingreso, sino que cae sobre los bienes y transacciones. Y todos transamos, todos compramos gasolina y va a subir la gasolina. Y con eso suben los pasajes y todo eso. Es mortal para la situación del país. Y hay alternativas. Pero vamos a presentar la alternativa.
pero ahí vemos si se gobierna para el bien común o para unos cuantos bolsillos. Alternativa, ¿por qué no ponen un impuesto a las grandes ganancias de los bancos? 9.000 millones en utilidad bruta, mientras la economía está quebrada, rompen récord. ¿Por qué no vuelven al nivel anterior el impuesto a salida de divisa? ¿Qué pobre, qué clase media manda capitales a paraísos fiscales? Son ellos, especulan con capitales interiores, sacándolo del país, volviéndolo al país. Son ellos. Hay que subir nuevamente el impuesto a la salida de divisa. Se puede poner un impuesto único, como pusimos con el terremoto de Manabí, a los grandes patrimonios, más de $1 millón, $1 millones, lo que quieran. Se pueden hacer medidas para evitar golpear a la clase media y a la clase pobre, pero nuevamente se está recurriendo al facilismo y yo diría a la tapada, ¿no? Porque ni siquiera nos han presentado un presupuesto de cuánto cuesta la guerra para subir el IVA del 12 al 15%, que era lo que quería hace rato el Fondo Monetario, dicho sea de paso. La reacción de Rafael Correa resalta la gravedad de la situación económica en Ecuador y la necesidad de encontrar soluciones efectivas y equitativas para abordarla. El aumento del IVA es solo una parte del debate más amplio sobre la justicia fiscal y la distribución de la carga tributaria, lo que demuestra la importancia de un diálogo constructivo y la búsqueda de soluciones que no solo enfrenten el conflicto armado interno, sino también mejoren la calidad de vida de la población ecuatoriana. Esperemos que así sea, por un Ecuador que necesita equidad, un Ecuador que necesita salir de la pobreza. En un contexto de tensión económica y debate político en el país, las palabras del asambleísta de la Revolución Ciudadana, Fernando Cedeño Rivadeneira, resuenan con particular fuerza. Durante una entrevista reciente, Cedeño desafió directamente al presidente de la República, instándole a que sus empresas se pongan al día con sus obligaciones fiscales antes de considerar un aumento en el impuesto al valor agregado IVA. Este comentario surge en medio de una propuesta gubernamental para elevar el IVA al 15%, una medida que, según el Ejecutivo, es necesaria para fortalecer la economía nacional. Sin embargo, la declaración de Cedeño apunta a una preocupación más profunda: la percepción de una posible doble moral en las políticas fiscales del gobierno, especialmente en lo que respecta a los deberes tributarios de las empresas vinculadas al presidente. Y es que no puede ser menos en ese sentido. Pero vamos a escuchar a Fernando Cedeño Rivadeneira, asambleísta de la bancada de la Revolución Ciudadana. En la reforma al Código Orgánico Integral Penal. En este momento estamos en tratamiento de 4 nuevas propuestas que han ingresado al CAL y las mismas estamos recibiendo incluso a los proponentes de estos proyectos. Pero en relación al incremento del IVA del 12 al 15%. Bueno, esa es la ley económica urgente que acaba de presentar la noche de ayer, la madrugada de ayer, el presidente de la República. Nosotros como bancada estamos haciendo un estudio muy minucioso, creo que tenemos expertos en temas tributarios, que se diferencia con la ley anterior, con la primera, que era de carácter recaudatorio. Vemos de que yo le preguntaría más bien al presidente de la República que sus empresas paguen en primer sus obligaciones que tiene con el Servicio de Rentas Internas antes de aumentar en este momento el impuesto al valor agregado, que quiere subirlo al 15%. ¿Y la banca también podría apoyar? Por supuesto, nosotros tenemos propuestas en temas tributarios de que debe irse hacia los que más tienen, hacer un proceso de redistribución real de la riqueza, o sea, deben aportar quienes más ganan y quienes más tienen. En este caso, los grandes grupos económicos. Nosotros incluso desde el periodo anterior hicimos una importante propuesta de carácter tributaria al gobierno nacional y esperemos que vamos a hacer nuestros aportes en el momento en que tengamos conocimiento real. En este momento no puedo hacer mayores aclaraciones por cuanto recién en la madrugada de ayer, creo que a las 11 de la noche aproximadamente, se hizo público este proyecto de reformas a la ley tributaria. Pero puede ser negociable.
No, nosotros tenemos nuestras posiciones muy claras, vamos a esperar, no me quiero adelantar, pero como bloque incluso he visto algunos Twitter, principalmente el compañero Rafael Correa, que hace importantes observaciones a este proyecto. Legislador, porque en su momento, por ejemplo, se estableció la ley de solidaridad para la contribución por lo que pasó en Manabí. Hoy el tema me parece más grave y nacional. ¿Cómo financiar? Por eso, las propuestas que ustedes plantean, pero por eso, entre esas cosas, o sea, hemos visto que el gobierno nacional ha presentado una consulta popular totalmente inoficiosa, innecesaria, en la que nos ahorraríamos 60 millones de dólares. ¿Por qué no esos 60 millones de dólares, en vez de gastar eso, en vez de cargarle el dinero, en este caso el peso de esta crisis, al bolsillo de todos los ecuatorianos, no se la carga al propio Estado, que de manera justa, de manera responsable, utilice el dinero en beneficio para combatir al crimen organizado? ¿Y una propuesta podría ser que sea temporal, quizá? Sí, vamos a ver, no quiero adelantar hasta no tener conocimiento del texto real, ¿no? Por eso estamos nosotros trabajando con nuestros equipos técnicos para hacer una propuesta al país desde la visión de la Revolución Ciudadana. El debate sobre el aumento del IVA y la acusación de Cedeño plantean cuestiones críticas sobre la equidad y la responsabilidad fiscal. En un momento delicado para la economía, mientras el gobierno defiende la necesidad de incrementar los ingresos fiscales para estabilizar las finanzas públicas, la oposición y algunos sectores de la sociedad se muestran preocupados por el impacto que este aumento tendría en los ciudadanos de a pie, especialmente en un contexto de recuperación pospandemia. La petición de Cedeño de que las empresas del presidente cumplan primero con sus obligaciones fiscales antes de imponer cargas adicionales al público subraya la importancia de la transparencia y la justicia en la administración fiscal. Este asunto, sin duda, seguirá siendo un punto de discusión y desacuerdo en el ámbito político y social del país. Nos están metiendo otra vez lo mismo que nos saben meter ecuatorianos. Una mentira tras otra mentira, tras otra mentira, tras otra mentira, que se repite 1000 veces y se convierte en verdad. Miren ustedes. Lo de TC, todo el mundo está comentando que probablemente haya sido un falso positivo. No sé, ni quiero especular con aquello, ni me interesa. Pero por Dios, si están haciendo eso, yo sí quiero llamar a la conciencia ciudadana. Escuchen bien, a la conciencia ciudadana. Porque esto no puede estar así. Esto no puede ser de esa manera. Todos los ecuatorianos necesitamos con urgencia buscar soluciones. Ecuador. Soluciones. Y soluciones urgentes. No podemos estar de esta manera. Escúcheme, no podemos estar de esta manera insistiendo en que solucionen los problemas del Ecuador. Y no los están solucionando, si no los están solucionando. No los están solucionando, ecuatorianos. ¿Y sabe por qué no los están solucionando? Por una sencilla razón. Porque al país, porque al Ecuador le hace falta gente que tenga la capacidad de solucionar los problemas graves que nos aquejan, que son problemas tales como la inseguridad. Y en fin, yo sí quiero llamar con urgencia y apelar a todos los ciudadanos, a toda la gente, para que estas cosas las tomemos con calma, con responsabilidad, con esa responsabilidad que amerita un estadista. Responsabilidad para con su ciudadanía, pero no nos pueden decir que la guerra cuesta y que hay que asumir responsabilidad y sacrificar. Los pobres no se pueden sacrificar, señor Noboa. A la gente pobre no la podemos sacrificar subiéndole un IVA que los va a perjudicar. En eso tenemos que estar todos claros. Todos, absolutamente todos. Porque es la única manera, voy a repetir, es la única manera de que nuestra gente deje de emigrar, de que nuestra gente esté lista para seguir trabajando por un país que hoy necesita de todas y de todos.
Así nomás están las cosas. Quiero agradecerle muchísimo a la gente que se está sumando al nuevo canal de YouTube. Un abrazo. Ahí les mando un agradecimiento especial muy fuerte a todas y todos. De verdad, gracias, muchísimas gracias por siempre estar con nosotros en nuestro canal. Que Dios les bendiga siempre y que Dios les dé más. Un corazoncito para ustedes y un gracias de verdad, porque siempre sé que van a estar con nosotros. Un abrazo. La asambleísta de Pachacuti, Mariana Yumbay, ha lanzado una crítica contundente al proyecto urgente del Ejecutivo, expresando su preocupación por las consecuencias que este podría tener para los ciudadanos ecuatorianos en sus declaraciones. Yumbay sostiene que el proyecto no aborda adecuadamente a los grandes grupos de poder, lo que sugiere que estos no estarían contribuyendo equitativamente al bienestar económico del país. En cambio, argumenta que la carga recae en los hombros de los ciudadanos comunes, al insinuar que se está metiendo la mano en el bolsillo de la población para financiar las necesidades del Estado. Esta postura refleja la tensión en Ecuador en torno a la distribución de la carga tributaria y la justicia fiscal, destacando la importancia de un debate político transparente y equitativo sobre estas cuestiones. Y no pudieron resolver. Es eso, ya sabían que necesitamos recursos económicos, ya sabían que necesitamos invertir todos los esfuerzos necesarios para recuperar la paz y la tranquilidad, sabían que perdieron el control en frente a los centros de rehabilitación social en el país, de manera que tenían que haber planificado, mirar cómo, de dónde vamos a sacar recursos económicos, y resulta que con la ley de eficiencia económica terminaron perdonando a los grandes grupos económicos y antes de ayer acaban de aprobar igual la ley de competitividad energética, también se vuelve a perdonar a los grandes grupos industriales y resulta que ahora se mete la mano al pero decir tajantemente no o buscar alternativas y negociar, ver el análisis profundo. Es que hay alternativas. Nosotros habíamos presentado propuestas, por ejemplo, para la ley de eficiencia económica. Cobremos a los que más ganan. Los bancos, mire cómo en los últimos años se han enriquecido enormemente. Ellos están pagando. Cobremos impuestos para la salida de divisas. O sea, hay otras alternativas, pero no, aquí no se está analizando, no se quiere tocar a los grandes grupos de poder y se termina metiendo la mano al bolsillo de los jueces. Como la de ahora no necesita medidas extremas, el gobierno lleva poco en su unidad, ¿no? Precisamente, pero afecten a los que más tienen, no a la mayoría que está sumida en la pobreza, en una situación crítica. Miren, el país hay un desempleo enorme. ¿Y cómo es que se pretende afectar a los mismos? Eso es lo que estamos reclamando, que debería, obviamente, apliquen impuestos, por ejemplo, para la salida de divisas. ¿Por qué no cobran? ¿Por qué no cobran a los banqueros, a los grandes empresarios? A los deudores. A los deudores. Estoy señalando, acabamos, lamentablemente aquí en la Asamblea, aprobaron, perdonaron a los grandes grupos de poder y ahora se quiere... Hubo una ley de solidaridad para Manabí, ¿por qué no crear una similar para todo el país? Creo que todos nos vamos a beneficiar. Sí, pero no podemos chantarles a todo el pueblo ecuatoriano. Tiene que haber... Las declaraciones de Mariana Yumbay subrayan la necesidad de una revisión crítica de las políticas económicas fiscales en Ecuador. El debate sobre cómo gravar a los diferentes sectores de la sociedad y cómo financiar las prioridades del Estado es esencial para garantizar un desarrollo sostenible y equitativo en el país. La preocupación de la asambleísta resalta la importancia de encontrar un equilibrio que no perjudique a los ciudadanos mientras se abordan las necesidades nacionales de manera adecuada. Hoy hemos visto, ecuatorianos, que casi todos, por no decir la mayoría, la gran mayoría de ecuatorianos está en desacuerdo en aquello. Pero el señor Noboa sale a decir
que una guerra cuesta y que hay que buscar medidas. ¿Qué estaban? ¿Con la dictadura perfecta? ¿O es que nos están metiendo otra vez el dedo y otra mentira, fingiendo tantas cosas para meternos de hecho y de ley aquello que están proponiendo? IVA, TLC, ya basta pues país. Ya no somos tontos los ecuatorianos. No te olvides de poner un like, olvídate, no te olvides de poner un like, olvídate cualquier cosa menos de eso. Así es que los abrazo y a seguir en esta lucha por este país que cada vez está más preocupante. La propuesta de la ley económica urgente diseñada para enfrentar las crecientes tensiones del conflicto armado con el país o en el país ha desatado un acalorado debate en el ámbito político. Uno de los aspectos más controversiales de esta ley es la sugerencia de incrementar el impuesto de valor agregado, IVA, al 15%, de 12 al 15%. Blasco Luna, destacado asambleísta de la Revolución Ciudadana, ha expresado su firme oposición a esta medida. Según Luna, el aumento del IVA no es la única ni la mejor solución a los desafíos económicos que enfrenta la nación. Argumenta que existen alternativas viables que deben ser consideradas antes de imponer una carga fiscal adicional a los ciudadanos. ¿Qué nos pasa? Esta posición refleja una preocupación generalizada en su bloque político y entre amplios sectores de la población, quienes temen las repercusiones económicas y sociales que un aumento del IVA podría tener, especialmente en los estratos más vulnerables de la sociedad. Para eso tenemos un video en el que Blasco Luna hace el manifiesto. Vamos a ver. Ante el anuncio realizado por Daniel Noboa en relación a este proyecto económico urgente que gravaría el IVA del 12 al 15%, señalamos que desde el bloque de la Revolución Ciudadana no estamos de acuerdo porque existen medidas alternativas. Entre ellas, el incremento del impuesto a la salida de divisas, que al subir 2 puntos porcentuales permitiría una recaudación alrededor de 600 millones de dólares. La necesidad también de gravar con un impuesto a las grandes fortunas sobre el $1,5 millones de dólares. La necesidad también de que se pueda aplicar un impuesto a los consumos especiales que también permitiría una mayor recaudación y sobre todo no perjudicaría a la clase media y a la clase popular. Hacemos este pronunciamiento público llamando a la vez también al bloque de ADN para que llevemos adelante un análisis ya en la Asamblea Nacional y con estas opciones o alternativas se elimine esa posibilidad de querer incrementar el IVA afectando a los más pobres del Ecuador y más por el contrario se termine haciendo que quien más tiene más pague. El día de hoy la evasión tributaria bordea los 6,000 millones de dólares anuales y no puede ser posible de que no tengamos un sistema apropiado de recaudación. Hay que analizar estos temas y por sobre todo buscar alternativas. Las planteamos como bloque de la Revolución Ciudadana y esperamos que las mismas sean acogidas y de esta manera coadyuvar para el bienestar de las y los ecuatorianos. No. Fue claro, no al incremento del IVA. No al incremento del IVA. En este contexto, Luna ha hecho un llamado directo a la bancada de ADN, instándoles a reconsiderar la propuesta y explorar otras opciones. La insistencia de Luna en buscar soluciones alternativas evidencia una división significativa entre las facciones políticas sobre cómo abordar la crisis económica del país. La propuesta de aumentar el IVA, vista por algunos como una solución rápida para generar ingresos, es criticada por otros que la consideran una medida regresiva en derechos y perjudicial para el bienestar de la ciudadanía. El debate en torno a esta ley y su cláusula de incremento del IVA pone de manifiesto la complejidad de las decisiones económicas en tiempos de crisis y la necesidad de un análisis profundo y considerado para garantizar decisiones equitativas y efectivas. Luna, en su exhortación a la bancada de ADN, destaca la importancia
escuchen bien, la importancia de la deliberación y el consenso en la gestión de la economía nacional en momentos críticos. Vamos a ver qué pasa, pero todos tenemos que tener una gran conciencia, ciudadanos. Es la conciencia de que el Ecuador no puede seguir como está, de que este país no debe de seguir como está, porque yo quisiera volver a repetirles el video. Lo que dijo Blasco es una gran realidad. Este es un país que no puede llevárselo más a la pobreza. Vamos a ver nuevamente al doctor Blasco Luna. Ante el anuncio realizado por Daniel Noboa en relación a este proyecto económico urgente que grabaría el IVA del 12 al 15%, señalamos que desde el bloque de la Revolución Ciudadana no estamos de acuerdo porque existen medidas alternativas. Entre ellas, el incremento del impuesto a la salida de divisas, que al subir 2 puntos porcentuales permitiría una recaudación alrededor de 600 millones de dólares. La necesidad también de gravar con un impuesto a las grandes fortunas sobre el $1,500,000. La necesidad también de que se pueda aplicar un impuesto a los consumos especiales que también permitiría una mayor recaudación y sobre todo no perjudicaría a la clase media y a la clase popular. Hacemos este pronunciamiento público llamando a la vez también al bloque de ADN para que llevemos adelante un análisis ya en la Asamblea Nacional y con estas opciones o alternativas se elimine esa posibilidad de querer incrementar el IVA afectando a los más pobres del Ecuador y más por el contrario, se termine haciendo que quien más tiene más pague. El día de hoy la evasión tributaria bordea los 6,000 millones de dólares anuales y no puede ser posible de que no tengamos un sistema apropiado de recaudación. Hay que analizar estos temas y por sobre todo buscar alternativas. Las planteamos como bloque de la Revolución Ciudadana y esperamos que las mismas sean acogidas y de esta manera coadyuvar para el bienestar de las y los ecuatorianos, no al incremento del IVA. 6,000 millones en evasión. Bueno, yo creo que, a ver, si el presidente toma una decisión y comienza a recaudar todo lo que le deben al Estado y todos los evasores de impuestos, las cosas cambiarían. Señor presidente, es necesario, es urgente que tome medidas. ¿O es que son sus amiguis? Por eso no toma medidas para recaudar esos dineros. No se puede subir el impuesto y afectar a los pobres cuando los ricos se están beneficiando. Aquí se les da la prioridad para perdonarles los impuestos, para perdonarles las deudas con el Estado y que seamos los pobres, los más cojudos, que tengamos que pagar aquello. Hable en serio. El Ecuador no aguanta más esta soquetada. Eso es una falta de respeto a los ecuatorianos. Así es que, para aquellos que votaron por Noboa, ahí tienen la subida del IVA. ¿Saben qué le va a afectar? Los bolsillos. Que no, que es porque el país no tiene plata. Ya, pues pague la deuda, pues. Hágale pagar a los que más tienen. Porque los pobres, los humildes, se ganan apenas para comer. Oiga, hay gente que gana al menos $1 al día y con eso tiene que comer desayuno, almuerzo y merienda. ¿Usted ha palpado esa situación, presidente? ¿Usted sabe qué es sufrir el hambre de los pobres? ¡No! ¿Y sabe por qué? Porque usted, y a nadie le interesa, usted nació en cuna de oro. Usted es un riquito más que se pone zapatos Nike, porque si se pone de los chinos, no le aguantan, le cae pezuña. Ah, pues, yo creo que el Ecuador tiene que comenzar a tomar conciencia de esto, urgente. No podemos seguir soportando soquetadas y niñerías. El país no está para eso. El país está para que le den soluciones. Usted sabía que el país no tenía dinero, entonces tenía que llevar un plan económico que no le afecte a los pobres. Nos volvieron a mentir. No te olvides de suscribirte a @HechosTVEcuador en YouTube. Fácilmente, coges, pones youtube.com/ no te olvides del arroba Hechos Ecuador TV. Hechos Ecuador TV. Aquí lo tenemos, ahí está. Listo. Un abrazo a todos. Seguimos con ustedes haciendo noticias.
cuando se involucraba el sector universitario, etcétera, y hubo muchos reclamos. Me acuerdo la dictadura militar, la última dictadura militar, la que presidió aquel, como jefe supremo, aquel militar que le llamaban Bombita, Rodríguez Lara, las protestas contra esa dictadura, etcétera, y hubo otra dictadura que cuando derrocaron al doctor Arosemena Monroy, la dictadura que presidió un marino, Castro Gijón, y así ha habido, ¿no? El de Bombita se llamó el famoso carnavalazo, porque un poco fue un carnaval que derrocaron a Velasco Ibarra, y había una foto previa en la revista Vistazo de pocos días antes de eso, en la que Bombita decía palabras más, palabras menos, solo los insensatos podrían hablar o pensar en un golpe de Estado. Y eso fue lo que pocos días después en el carnaval promovió y encabezó este general Rodríguez Lara, que le repito, lo llamaban Bombita. Todo eso lo viví, de todo eso tengo memoria y tengo acuerdos, pero eran reclamos políticos, eran manifestaciones públicas y políticas, era el pueblo y muchas veces los estudiantes universitarios, principalmente de la Universidad de Guayaquil. Había un grupo así muy conocido ahí que era muy beligerante, se llamaban los Atala, no sé quiénes tengan algo de memoria sobre eso. Recuerdo que combatían en las calles, combatían con piedras a la policía, reclamaban, etcétera, ponían barricadas, pero nunca se vivió que el poder delincuencial, las bandas criminales organizadas, estructuradas, desafíen a todo el Estado ecuatoriano. Por eso en esto, independientemente de los afectos o desafectos, independiente de las tendencias políticas, es una realidad que el hoy presidente Noboa ha recibido un respaldo total de todos los sectores políticos, particularmente el presidente Correa. Vi una alocución muy importante respaldando, llamando a la unión de todos los ecuatorianos, porque no podemos permitir que esto ocurra en el país. Y lo que yo decía, que tengo que repetirlo, Richard, no es por repetir, pero es importante que llegue también a esta audiencia. Lo que yo decía esta mañana en otra entrevista, que no podía dejar de tocarse estos temas porque es el tema de actualidad, pues, ¿verdad? Yo decía que estos sujetos, el Fito y el otro, el Pico, salieron caminando. No se hicieron humo, literalmente no se hicieron humo. Parecería que se han hecho humo, pero no se fueron en helicóptero, no se fueron con el ave Fénix, ni se fueron desapareciendo. Simplemente habrán salido caminando de los centros penitenciarios y ahí tiene que haberse dado una complicidad, porque no podían de un centro penitenciario que está dentro con muchos guardias penitenciarios, hoy por hoy más que nunca, y de un centro penitenciario que está en la parte de afuera rodeado de militares, no pueden desaparecer. Esto es prácticamente una burla descarada a todo el país, demostrar la inoperancia y la ineficiencia a la que se ha llevado el Estado ecuatoriano. Primero, por el nivel de inseguridad total que se vive. Y segundo, por cómo han desaparecido este par de sujetos, ¿verdad? Entonces, eso lo menos que merece toda la República, inclusive lo menos que merece todo el mundo, porque esto es noticia en todo el mundo. He recibido noticias y comentarios desde Nueva York, desde Panamá, desde Colombia, de todas partes me han llamado por teléfono a preguntarme la situación en Ecuador. Es noticia mundial, es inusitado, nunca se vivió esto en Ecuador y tiene que haber una explicación, porque no es que puede ser cierto que se dicta un segundo decreto que endurece el estado de excepción y que da una calificación de un conflicto armado, que es realmente lo que se está viviendo, porque se reúnen los requisitos para un conflicto armado en que grupos organizados con estructura, con todo un armamento, y armamento pues de alto calibre, y curiosamente, irónicamente o perversamente,
organizados desde los propios centros carcelarios, están desafiando al Estado de Derecho, a todo un país, a toda la fuerza militar y la fuerza pública de un país. Esto no se ha visto y no se puede permitir. Pero, y es cuestión de mirar las cosas. Usted sabe, Richard, y lo voy a decir una vez más con humildad, yo no pretendo ser nada, ni saber mucho, ni ser muy inteligente, ni nada, pero estoy dando apenas unos criterios con base en mis conocimientos. Pero sí creo que hay que ponerle un mínimo de inteligencia a estos asuntos, un mínimo de inteligencia y de seriedad. Porque cierto es ese apoyo que estamos dándole al país como país a través del actual mandatario. Pero no pueden decirse disparates jurídicos inadmisibles en las personas que los dicen. ¿De dónde sacan en la asamblea rodeada, haciendo una rueda de prensa que garantizan las amnistías y los indultos? Es un disparate jurídico político, Richard. Y hay que calificarlo con eso para que aprendan a tener un poco de serenidad, para que aprendan a tener un poco de pensamiento y que lo que no saben consulten. Porque el delito, la amnistía es para los delitos políticos y tienen que ser calificados de delitos políticos. Y además la amnistía tiene excepciones expresas. No es que pues a cualquiera merece amnistía. La amnistía no se admite en los delitos políticos, ni el secuestro, ni la tortura, ni el homicidio, etcétera. Eso son excepciones para la amnistía. Y para el indulto, que les quede claro, es básico, es la razón de ser del indulto. Se indulta cuando ya hay una condena, cuando hay una sentencia ejecutoriada y se está cumpliendo una condena. No es que se puede anticipar un indulto de un caso que no se conoce. La amnistía puede ser amplia, puede ser a más de 2 personas o más, pero el indulto es necesariamente individual. El indulto es por razones humanitarias. Que quede esto claro, por Dios, que el indulto es por razones humanitarias. Ahí tenemos un ejemplo en el país vecino. En el Perú, hasta hace poco, creo que se llegó a dar un indulto a favor de Fujimori, porque llevaba como 25 años preso y tenía una enfermedad terminal, un cáncer terminal. Por eso lo indultaron, que vaya a morir en paz y en su casa con su familia. Pero el indulto no se puede anticipar en una causa que no ha sido conocida, abierta y menos sentenciada. Entonces, ¿cómo se garantiza en la asamblea, en rueda de prensa, un indulto a nadie, por Dios? No se puede manejar con ese nivel de desconocimiento, de ignorancia, no lo digo en forma ofensiva, sino porque se ignora, ignorancia jurídico-política, para garantizar desde el órgano legislativo el indulto y las amnistías. Y el presidente también se suma a garantizar indultos. Entonces, claro, ¿qué es lo que se busca con eso? Que declinen las armas, que se imponga la paz, que se haga una tregua. ¿Qué es lo que se busca? Porque con el indulto y con la amnistía, insisto, para delitos políticos, y el indulto, insisto, tiene que haber sentencia, porque eso es lo que se indulta. Entonces, se está garantizando anticipadamente la impunidad, cuando todo lo que se está reclamando en este país termina en la impunidad. Y por eso es que en Ecuador todo vale. Y yo decía hace poco a propósito del concurso a Contralor, debo haberlo dicho en este mismo programa, en este mismo espacio, hechos consumados. Se consumó un fraude, pero como ya está consumado y en la asamblea, cometiendo un error casi tan grave como anticipar indultos, posesionaron al producto del fraude, ya está todo terminado en este paisito. Pues hay acciones constitucionales, haciendo el paréntesis, en ese punto que todavía están pendientes, ¿no? Pero bueno, entonces no se puede garantizar, no se puede asegurar algo que decir, bueno, declines esto, entreguen las armas, hagamos una tregua, que los indultamos y aquí no pasó nada. Eso es un absurdo, pero es que es un absurdo del tamaño de una catedral. Somos solidarios todos los ecuatorianos entre sí y tenemos que respaldar al gobierno de turno, pero no podemos admitir que
que el problema se siga resolviendo con estupideces de por medio. Estupideces en el más exacto literal sentido de la palabra, como lo define el diccionario de la Real Academia, que define estupidez solamente como poco inteligente. No se puede. No se puede ser el requisito de que los más ignorantes manejen el Estado. Eso no es y no nos lleva a ningún lugar. Eso no es admisible, mi estimado Richard. Creo que eso, para introducir el tema, está más o menos dicho un poco en síntesis que usted me pregunta. Esa es la situación. La situación es, al final del día, que los menos inteligentes, los que menos conocen, los menos preparados, son los que están manejando todas las instituciones del Estado. Si para no hablar de los corruptos, mire lo que hace el Consejo de la Judicatura. Suspende nada más. Ni siquiera lo cancelan al juez que puso en libertad a este famoso Fito. Pero el mismo juez 6 veces le dio libertad. Más corrupto que ese juez ya no puede haber, y solo lo suspenden. Hay un delito que cometen los jueces que no conozco en todo mi ejercicio profesional de un solo caso, que se haya condenado a un juez por prevaricato. Cuando haya 20, 30, 50 jueces, igual que todos esos bandoleros, metidos en la cárcel, condenados por prevaricato, empezarán las cosas a irse saneando en la República. Porque la impunidad empieza y termina con los jueces. Ellos son los que ponen en libertad, los que cambian la ley, los que cambian el derecho, los que cambian los hechos, los que cambian las circunstancias, los que alteran el texto jurídico para darle la razón a quien no la tienen. Esto se vuelve dramático y se vuelve tenebroso en materia penal y en circunstancias como las que estamos viviendo. Pero ¿qué pasa cuando se trata de la materia civil? Cuando está en juego para una persona todo su patrimonio, porque para que una compañía que debe millones de millones al fisco por impuestos no pagados, que le perdonen los impuestos, le da lo mismo casi, o aprovecha la exoneración de impuestos, ¿verdad? Pero a un pobre hombre que le deban $15,000 puede ser el trabajo de 2, 3 años, ¿verdad? Y entonces decía mi profesor, con quien yo empecé en la cátedra, el doctor, que aprovecho para rendirle un homenaje. Yo siempre he dicho, y una vez más lo voy a hacer ahora, no sé si lo he dicho en este espacio, Richard, todo lo que soy profesionalmente, todo lo que pueda tener de mérito profesionalmente, 10 obras jurídicas escritas, ¿verdad? Lo debo a mis profesores. Y me acuerdo, todos los juicios tienen una carátula, ¿verdad? Es una carátula normalmente de cartón o de un papel grueso. En esa carátula está el nombre de la judicatura, la fecha, el nombre de las partes procesales, etcétera, etcétera. Decía el número de juicio. El número del juicio, etcétera. La clase de juicio penal, civil, lo que fuere. Y decía el doctor Feró Blum, ya la gente de cierta edad para arriba se acordará, fue ministro de Jaime Roldós, fue diputado, etcétera. Decía, yo veo la carátula del expediente y sé quién ganó. Por los nombres ya sabía quién ganaba, ¿me explico? No, eso no es eso era verdad, pero eso no es admisible y eso sigue ocurriendo, porque aquí no le dan la razón a quien la tiene. Los jueces son unos verdaderos administradores. Yo no estoy de acuerdo con que se diga administrar justicia, pero son administradores, ese sí, en el sentido de que administran un negocio, porque son una especie de cajeros judiciales, ¿verdad? En eso son pues algunos jueces. ¿Y cuándo se pone orden? Si, mira a dónde ha llegado el país. Un ex miembro de la Corte Nacional, un payaso corrupto, presidente del Consejo de la Judicatura, enjuiciado y preso. Eso es lo que estamos viviendo. Esa es la época que estamos viviendo. Es muy difícil si no hay un gran acuerdo nacional. Es muy difícil si no hay una disposición leal, una predisposición honesta y seria de respetar la legalidad, de respetar, decía yo hace poco en alguna intervención, creo que era en la Asamblea Nacional, de respetar el derecho y que el derecho sea manejado y aplicado con justicia para todos.
Si el principio de igualdad dice, no quiere decir que nos hacemos físicamente iguales, que se entienda. No somos ni seremos nunca iguales. Hay unos altos, unos bajos, unos gordos, unos flacos, unas rubias, unas delgadas, etcétera. Unas mujeres embarazadas, no somos iguales. Tenemos derecho de igualdad de trato ante la ley. Y los que más desigual hacen ese trato ante la ley son muchos jueces. No la totalidad, felizmente, pero muchos, ¿verdad? Y eso yo agrego. Tenemos igualdad de trato ante la ley en iguales circunstancias. Los adultos mayores, entre adultos mayores, absolutamente iguales, pero el adulto mayor no tiene los mismos derechos que el niño, y el niño no tiene los mismos derechos que la mujer embarazada. Entonces no somos absolutamente iguales, pero en iguales circunstancias, que eso no lo dicen los autores, eso yo lo digo, en iguales circunstancias tenemos derecho al mismo trato ante la ley. Y si no hay ese gran consenso, si no entendemos, Richard, porque tenemos que entender aunque cueste trabajo. Lazo andaba cacareando todos los días la institucionalidad, la legalidad, y fue el primero en burlar la institucionalidad, en burlar la legalidad. Y los ejemplos son abundantes, que el Consejo de Participación, las acciones de protección contra el juicio político a ese Consejo de Participación que presidía el abogado Ulloa, etcétera, etcétera, queriendo manejar en la asamblea, los jueces, la corte, todo. No voy a dar los ejemplos. Es el gran responsable de haber destrozado la institucionalidad en Ecuador. Y obviamente la institucionalidad va de la mano con la democracia, con la expresión popular, porque al final del día, que quede claro, y esta es la concepción jurídico, político, filosófica, el poder es uno solo y reside en el pueblo. Para ejercerlo es que se reparte en las funciones del Estado, ¿verdad? Para ejercer el poder, porque no puede una persona ejercer todos los poderes. Y ahí viene la garantía y la obligación de la independencia de funciones, lo que antes se llamaba poderes. Pero la concepción, que ya no es nueva, esto tendrá 40 años, 50 años, es que el poder es uno solo y se reparte en funciones. Pero eso tenemos que entender que la política tiene que estar subordinada a la democracia y a la legalidad y al imperio del derecho en la República. Y no al revés, no acomodar el derecho y las leyes a los intereses políticos coyunturales, que a veces son válidos y a veces son retorcidos, no solo torcidos. Eso es, Richard. Y perdóneme, pido disculpas a la audiencia que me ha puesto usted un poco emotivo, pero es que las circunstancias nos obligan a estar emotivos. Déjeme decirle algo, doctor, pero alguien tiene que estar tras de todo esto. O sea, esto no se genera porque tiene que generarse o porque el Ecuador es malo, porque los ciudadanos son malos. Alguien genera tras de todo, bajo cortina, lo que está ocurriendo en el país. Y no es ahorita, viene generándose ya, creo que 7 años atrás, esta situación, porque ¿cómo estábamos cuando estuvo Rafael Correa? Todo el mundo dice lo siguiente: ¿tú por qué eres correísta? No, soy de izquierda. Pero aquí fue clara la situación, se manejó bien la situación carcelaria. ¿Acaso que andaban en esa época asesinando en las calles? Y cuando lo hicieron, se terminaron las bandas, se autodestruyeron entre ellos mismos. Alguien estuvo atrás de eso. Políticas de Estado. A ver, confróntenlo y que se maten entre ellos. Pero ahorita no están haciendo ni lo uno ni lo otro. Eso es un problema gravísimo. Y yo quisiera que usted lo analice para darle la bienvenida a Luis Enrique Flores, que está como con la manito así. Cuando uno está así es como que está decepcionado, ¿no? Yo estoy de acuerdo que hay alguien atrás, Richard, pero por supuesto, y voy a ir más allá que usted. Hay alguien atrás, ¿verdad? Y había un chiste, lo que se llamaba, yo no sé ahora con la terminología de la juventud, había un cacho, se llamaba un cacho, esos chistes a veces medio no quiero decir groseros ni mucho menos, pero medios pícaros, por decirlo de alguna manera. Y había algunos de esos chistes que decían, la ventaja de esos de doble sentido, la ventaja es que los niños no los entienden. Y yo un día que decía que esto, le digo, y algunos grandes tampoco, ¿verdad? No entendían ni los cachos ni los chistes. Y uno de esos cachos se refería
a un sujeto que le decían el genio maldito. Sería largo contar el cacho, solo al genio maldito es a donde quiero llegar. El cacho termina en que había un genio maldito atrás de toda una tramoya. Y yo sí creo que hay algo de eso. Y ese genio maldito es tan maldito que quiere darle la vuelta. Y ya sale por ahí una mujer, parece que desde el exterior, anónima, por supuesto, sin dar nombre, y repiten en un canal que ahora se asemeja a los que se llamaba en su buen tiempo canales cloaca, y repiten, dando a entender que Correa, que dónde está Correa, que por qué interviene tanto Correa, que ya puso en su puesto a un pseudo periodista colombiano. Y hay alguien que está planando todo esto atrás. Yo coincido con esto, Richard. No me atrevo a dar referencias concretas o nombres porque no los tengo, pero como había alguien definitivamente que estuvo atrás del asesinato de Villavicencio y que tenía la clara intención de perjudicar a la candidatura de los correístas, obviamente, ¿verdad? Y tanto fue así que mataron inmediatamente a los que mataron a Villavicencio para que no hablen y no declaren. ¿Y quién está pues atrás de estas cosas? De eso se trata, de descubrir. Y el momento que nos pongamos de acuerdo para descubrir, para respetar, ahí sí, el derecho para hacer prevalecer el imperio de la ley en el país, que ya está tan acostumbrado a que ya nada llama la atención. Jurídicamente hablando, lo imposible es lo probable. Y ya solo falta que llueva para arriba. Entonces, y mire que hemos llegado ahora al momento, hemos llegado casi a un momento de la verdad en el país. Para ver que como estamos viendo, como un sector que no es legal en la sociedad, un sector que merece el castigo por la vindicta pública, un sector que está lesionando todos los principios que rigen una sociedad civilizada, es nada menos el que tiene desafiado al Estado mismo, al Estado de Derecho, y hoy por hoy representado con el gobierno de turno. Entonces, eso simplemente que nos lleve a los ecuatorianos a no empeorar la situación y a buscar acuerdos básicos y hacer una oferta firme, más que al público, más que para vender una idea en campaña, hacer un propósito firme interno de respetar la ley, de estar del lado de la justicia, del lado de lo justo. La definición más antigua que se conoce, válidamente elaborada, que se le atribuye al jurista romano, viene del derecho romano, Ulpiano. La definición de Ulpiano de justicia es tan sencilla como esto: darle a cada cual lo que le corresponde. Y eso no existe en el Estado ecuatoriano. Hoy por hoy no existe. En el ámbito público menos, ni en el ámbito privado se lo permite, ni en ninguna instancia del manejo y el poder público en Ecuador. Hay 38 países que van a apoyar al Ecuador en esto de mandar fuerzas a los territorios, otros van a dar dinero, otros van a logística técnica. ¿No se pierde soberanía, doctor, en ese caso? Claro, mandar fuerza, es que hay tanta confusión, Lucho. Ojalá yo pueda aportar con estos comentarios a que se gane en claridad, no en confusión, no abonar a la confusión, porque ya voy a hablar, le voy a explicar la extradición. Yo creo que fuerza extranjera de ninguna manera. Fuerza extranjera en territorio ecuatoriano de ninguna manera. Pueden haber soporte financiero, como dice usted, que manden armamento oficial al órgano militar oficial ecuatoriano, una cooperación internacional, es otra cosa. Pero fuerzas aquí, militares activos en territorio ecuatoriano, de ninguna manera es admisible. Claro que eso afectaría a la soberanía. Además, no hemos llegado a ese punto. Eso sería reconocer que el ejército ecuatoriano más la policía ecuatoriana no sirven para combatir a estas bandas delincuentes. ¿Esto es para qué sirven? ¿O no? Si tenemos que traer militares extranjeros y elemento humano extranjero para eso. Absurdo, ¿verdad? Y hay que manejar estos conceptos también como la extradición con cierto mínimo
de entendimiento, de inteligencia, y el que no sabe que pregunte, que se informe, que lea, que revise, pues para que no digan disparates. La extradición es el pedido que hace un país con sus órganos judiciales competentes a otro país para que entreguen a un ciudadano que cometió un delito en el primer país. Y esto parte tan sencillo como esto, porque la ley penal es por excelencia territorial. El juez competente para conocer un delito, y ya le voy a poner un ejemplo sencillísimo, para conocer un delito es el juez del lugar donde se comete el delito. Exacto. Si es en Guayaquil, Guayaquil, si es en Ambato, o sea, hablando dentro del territorio nacional, si es en Estados Unidos, en cualquier ciudad de Estados Unidos. Hay un chico ecuatoriano que cometió una infracción de tránsito en la que hubo un fallecido. Ese chico pues se vino para Ecuador y tenía un pedido de extradición y no le llegaron ni a pedir la extradición. Se olvidó, regresó por Estados Unidos y lo cogieron y lo detuvieron allá. Porque era responsable de ese delito, un homicidio. El homicidio puede ser culposo. Culposo, yo no soy penalista, pero son conceptos básicos. Culposo quiere decir con culpa, que es distinto de doloso, que quiere decir con daño. ¿Me explico? Si usted se asoma a una ventana, hay un macetero grande en la ventana, cuando se asoma lo tropieza, le cae en la cabeza a un señor que caminaba por abajo y se muere. Eso es culposo, no es doloso. Pues hay algo, pero no fue intencional, ¿verdad? La intención es ahí lo que determina. Entonces, se pide la extradición, no es que, y en el caso ecuatoriano sí podría haber una reforma, porque la Constitución ecuatoriana dice, y yo sí creo que eso sería válido reformarlo, que no se puede extraditar a ecuatorianos. Vale decir, comete en Panamá un delito un ecuatoriano y se viene para Ecuador. Lo juzgan en Panamá porque es el lugar donde se cometió el delito, lo condenan, etcétera, y le dice Panamá, Ecuador, pido la extradición, mándemelo para Panamá. No lo pueden mandar porque la Constitución prohíbe extraditar a ecuatorianos. Si hubiese sido panameño o de cualquier otra nacionalidad, sí lo mandan, pero como es ecuatoriano, le garantizan impunidad. Eso ya es obsoleto. Muy buenas noches, mi estimado don Richard. Muy buenas noches, mi estimado don Luis y el excelentísimo abogado, el doctor Falconini Puy, que desde hace muchos años es un agrado escucharlo. Mi estimado doctor, el presidente Noboa, si mal no recuerdo ayer, hizo una acusación sumamente grave a los gobiernos de Moreno y de Lazo. Que la fiscal no le ha dado oído, solo le hace caso a lo que le conviene. Dijo de manera textual, en los gobiernos de Moreno y Lazo, el delincuente Fito entraba y salía de la cárcel. Estimado doctor, ¿cuál sería la figura en la que cayeron? ¿Cuál es el delito? Porque esto es pues una sociedad. Permitir una sociedad delictiva, permitir de que un delincuente entre y salga burlándose de la ley de la cárcel. Entran figuras, directores de la cárcel, guardias de la cárcel, director del SNAI, ministra Romo, ministro no sé quién, no sé cuánto que pusieron. Y la misma parte del Ejecutivo, el gobierno, un gobierno cómplice de un tipo que entraba y salía. Esto yo quería que nosotros podamos ampliarlo, doctor. Porque la señora Salazar o se hace la sorda, o es mismo sorda, o se hace la que no ve, o es misma ciega, porque es un tremendo delito, pues. La corrupción llegó al punto de que estos tipos mandaban en las cárceles. Entonces, doctor, quisiera que con su conocimiento y su luz nos pueda ayudar a llegar a la fiscal, porque esta es una acusación del presidente de la República, pues,
No es una persona simple que opina, es del presidente de la República que está aseverando, que está afirmando de que el tipo entraba y salía en los gobiernos de Morel y de Lazo. Para mí ha sido un gusto tremendo, doctor, y muchísimas gracias a don Richard y a don Luis Flores. Dios me los bendiga. Amén. Un abrazo, gracias. Muchas gracias por los términos que se ha dirigido para conmigo. Le agradezco muchísimo, doctor. Y realmente le debo decir con toda humildad, yo no soy penalista. Y efectivamente he visto también esa declaración del presidente Noboa y he visto, como usted lo señala con tanta precisión, que no ha habido eco. No ha habido, pero no solo en la parte de la fiscalía, del sector, digamos usted, del área penal. Yo no soy penalista, no le podría dar en este momento un tipo penal más allá de la complicidad, el incumplimiento de sentencias, etcétera, etcétera, que en términos generales se haya dado, porque salían, que si dicen que De Fito salió inclusive en Navidad para una cuestión médica y nunca más volvió, ¿verdad? Pero bueno, esas son ya los chismes de pasillos. Pero debe haber, obviamente, una suma de infracciones tipificadas que habría que especificarlas, ¿no? Analizando detenidamente con las circunstancias, pero que no ha habido eco y es tan grave, la denuncia es tan grave, sobre todo viniendo de donde viene, que es nada menos que el jefe de Estado, pues, ¿no? Y no ha habido eco, pero no solo en esas áreas estrictamente judiciales en materia penal, sino en los aludidos, en los gobiernos aludidos, ni los expresidentes, ni ninguno de sus colaboradores, particularmente en esa materia, ¿verdad?, ha dado respuesta alguna. Y yo debo partir del supuesto que viniendo esa acusación genérica del jefe de Estado, tiene que tener alguna información. Y si esto diera lugar a un proceso, al inicio de una indagación, se lo podría llamar al propio jefe de Estado para que rinda un informe, para que rinda una versión. Por ser el jefe de Estado no tendría que ir personalmente ante la fiscalía, ahí hay fuero de corte, como se conoce, pero podría mandar un informe escrito. ¿Cuál es la base para semejante, digo por la magnitud, para semejante afirmación? Porque como esa es una de las ventajas o desventajas, según usted lo quiera ver, que hoy por hoy todo lo que se dice queda grabado. Todo lo que hemos conversado esta noche queda grabado y está después en el conocimiento general, está circulando, está en distintas bases de datos, etcétera. Y lo que ha dicho el presidente Noboa está dicho y está grabado. Y eso implica, yo no entiendo, porque además es cauto, habla poco, yo no creo que haya sido eso una especie de exabrupto, una cosa que se le salió, o que fue impensada o no querida. No podría, ¿no, verdad? Él es, en lo que hemos visto, lo digo, en lo que lo conocemos los ecuatorianos que estamos siguiendo la información diaria, es cauto para hablar, es de pocas palabras y es difícil así que se le salgan cosas equivocadas. Y esa es obviamente una afirmación muy grave, porque si esto es lo que se estaba viviendo, esto es lo que se vivía en el sistema penitenciario de la República, pues mayor razón para poner orden y empezar a poner orden. Pero no es posible que después de todo lo que ha ocurrido, después de todo lo que ya se venía viendo y diciendo y hablando, se salgan y se escapen y agarran a este pico con todo el boato y con toda la propaganda y en una semana se escapó. No, pues eso ya es una tomadura de pelo, como decía conversando del mismo tema con Richard, es una tomadura de pelo al país y al mundo, porque todo el mundo está siguiendo el tema, está siguiendo las noticias por lo inusitado. Lo más grave que existió en el mundo occidental fue por los años 30, hablo de 1930, de esas bandas, principalmente en Chicago, en Estados Unidos, y de ahí salían estos ampones famosos como Al Capone, Dillinger, entre otros tantos,
pero finalmente los doblegó el Estado y ellos no llegaron, fueron unos ampones. Y ellos fueron los que inventaron el sistema de vacunas, pero no doblegaron al Estado, no pudieron doblegar el Estado. La fuerza del Estado ecuatoriano, debemos presumir, no sé si la inteligencia, pero la fuerza del Estado ecuatoriano debemos presumir que es mayor que esas bandas todas juntas, ¿verdad? Y entonces sí, tiene que aplicarlo eso para combatir ese flagelo. Que quede claro además, porque esos decretos se habla para erradicar. No sean tan optimistas. Hablemos primero de combatirlos con miras o con intención de poder llegar a erradicarlos. Pero ya los quieren erradicar en un decreto. Eso no funciona así. Ecuador, tierra de gente buena, pacífica, solidaria y hospitalaria. Este pequeño país ubicado en América del Sur, desde el 2017, por falta de buena administración gubernamental y también por falta de patriotismo y exceso de malos sentimientos, se ha ido extendiendo un malestar generalizado por la falta de seguridad. Comenzó con Moreno y se extiende hasta el 2024, ahora con Noboa. ¿Quién nos prometió un plan Fénix para desbaratar las mafias? Y nunca se puso en marcha. Es decir, una vez más, las mentiras nos taladran las carnes, porque el odio se ha apoderado del voto y se ha elegido con ese sentimiento bajo y ruin. Ahí la respuesta que vivimos. No hay nación, patria, país, no hay Estado. A estos tres últimos presidentes los identifico con 3 puntos. 1, desconocimiento total de los problemas del país. 2, falta de compromiso con la patria. Y 3, carencia de preparación intelectual. Y que mi importismo a planes concretos para mejorar el bien común. Acompañados de medios de comunicación fallidos que publican con aspereza mentiras y ocultan con cinismo las verdades, alimentados de odio y bajas pasiones. Abuelo de pájaro, revisemos situaciones simples que no ocurrían hace 7 años atrás. 1, vehículos sin placas y vidrios polarizados. Están por todo el país, a vista y paciencia de las autoridades, y nadie dice nada. 2, no se respetan las leyes por las que votó el pueblo. No queremos casinos y este gobierno los va a reabrir. Lazo gobernó con estados de sección y Noboa lo primero que hizo el 2024 fue declarar un estado de sección. Señores, estos estados de sección no han dado resultados. Además, Noboa quiere llevarnos a las urnas otra vez para votar por una consulta que ellos saben que no respetan ni la Constitución ni las consultas. Se gasta dinero y lo elegimos a él para gobernar, para administrar, no para consultar. Es el colmo haber escuchado al secretario de Comunicación Izurieta decir que, abro comillas, que la mejor decisión que podría haber tomado el Estado es no hacer nada ante la vorágine de balas, de hecatombe, de desorden social. Decir aquello es que no tenemos autoridades. No tenemos autoridades. En vez de que Noboa siempre confianza en nosotros, deja un mar de dudas. Aquí se planifica destrucción de todo, hasta de la fe pública. A la fiscal la apoya un grupo corrupto. Esta fiscal no ha apresado a ningún jefe de bandas del narcotráfico, a ninguno. Su trabajo es detestable. Dada la vorágine de información equivocada, sin datos y tergiversada de medios de derecha, tanto internos como externos, en contra del excelente gobierno del doctor Correa, que realmente el Ecuador era el segundo más seguro del continente. ¿Qué quieren lograr? Cada vez que hay hecatombe, quieren desmerecer ese gobierno. ¿Qué quieren lograr? Brutos no somos, ya basta. Entonces, esto me hace llegar a conclusión que todo este zafarrancho en un canal de televisión fue programado para crear espectacularidad
y que Noboa haga y deshaga de la población, que se encuentra confundida, absorta y con miedo ante este tongo de hechos bochornosos, donde nadie hace nada y donde nosotros estamos, gente buena, encerrada en nuestras casas. No se nos cuenta la verdad, no se difunde la verdad, crean más dudas y sospechas en vez de hablarnos con la verdad y la certeza. A usted, Daniel Noboa, le digo, en nombre de miles y millones de ecuatorianos, este pueblo ha aguantado 7 años de ruindad, balas, masacres, guerras de calumnia, mafias, extorsiones, desaparecidos, violaciones de derechos, mentiras y demás. Como aquella de que existió un plan Fénix cuando realmente jamás estuvo en marcha. Noboa, póngase a trabajar en serio. Este pueblo está llegando a límites de impotencia. Hágalo ahora. La reciente declaración del asambleísta Ricardo Urcuango ha causado revuelo en el ámbito político y social ecuatoriano, al revelar que la información relacionada con las negociaciones del Tratado de Libre Comercio TLC entre Ecuador y China fue clasificada como reservada. Esta afirmación de Urcuango apunta a una falta de transparencia en un asunto de gran importancia nacional, desatando inquietudes sobre los posibles beneficios y perjuicios del acuerdo. Según el asambleísta, el presidente Guillermo Lasso priorizó los intereses de grandes conglomerados empresariales por encima de los intereses nacionales. Eso con relación a estas negociaciones. Esta acusación no solo cuestiona la integridad del proceso negociador del TLC, sino que también sugiere una posible negligencia en la protección de los derechos e intereses de los ciudadanos ecuatorianos, especialmente de aquellos sectores más vulnerables que podrían verse afectados por las condiciones del tratado. Pero vamos a escuchar a Ricardo Urcuango para que ustedes conozcan qué fue lo que dijo. El gobierno de Guillermo Lasso, un gobierno fracasado, ha negociado muy ocultamente el Tratado de Libre Comercio, sin la participación de los actores directos. Por supuesto que esto perjudica en gran manera a los sectores productivos del país. ¿Por qué? Porque China, primero, tiene su propia moneda, segundo, sus sueldos, la mano de obra es barata, pero es más, China es un país industrializado. Esta negociación y firma de mayo del año pasado fue parte del desgobierno de Guillermo Lasso. Negociaciones que no fueron públicas, que no invitaron a todas las partes y que ha dejado de lado a la gran mayoría del pueblo ecuatoriano. No han tenido la capacidad de llevar adelante una política de subvención al sector productivo, ni al sector industrial, textil, de calzados, peor al sector agropecuario. Entonces, es evidentemente que es una asimetría enorme. Por lo tanto, competir con una potencia mundial industrializada, nosotros como país directamente vamos a ser perjudicados. No podíamos cambiar ni siquiera una letra, una línea de ese mismo tratado. Estamos en contra, sin embargo, nuestra votación todavía tendrá que definirse si será totalmente en contra o votaremos en abstención, pero nunca a favor de un tratado que perjudique la industria en todo. Un tratado que perjudica a todos los ecuatorianos. Oiga, pero yo no sé a quién se le ocurre aceptar este tipo de tratados y hacerlo de esa manera. Pues aquí hay cosas que tenemos todos que tener. Lo decía Gustavo Mateus, ¿no? No se puede permitir. Pero yo tampoco diría que tengan que votar en abstención. Nieguen ese voto, así de simple. Señores asambleístas, nosotros lo elegimos como Revolución Ciudadana para proteger nuestros derechos. Pero no para hacerse frío ni tibio de que posiblemente busquemos abstención. ¿Qué pasa con la abstención? Les pregunto. ¡Voten no! Así de simple. Eso es lo que tiene que hacerse.
O sea, ya basta también de andar con tibieza. O sea, sí, se llegaron a acuerdos con el señor Noboa, pero tampoco nos perjudique. Y no digo que no lo están haciendo, pero no tengan ni siquiera la más mínima intención, porque el pueblo ya no aguanta más. Lo que se tiene que hacer con no es no. No a ese TLC y se acabó el lío. No. O reformen, pues. O levanten la reserva. Eso sí se puede hacer. De una u otra manera hay que levantar la reserva para saber qué es lo que nos dejó Guillermo Lasso. Un punto más para meterlo preso. Así de simple. Un punto más para meterlo preso. Aquí debería estar preso Moreno, Romo, Lasso, todas estas, entre comillas, distinguidas personalidades que destruyeron al país. Porque eso fue lo que hicieron. Destruyeron la patria. Desinstitucionalizaron al Ecuador. Y tenemos que quedarnos callados. Tenemos que quedarnos quietos. Hable serio. La patria ya no aguanta más esta situación. La patria ya no aguanta más este tema. Es hora. Este es el momento oportuno de ir pensando en mejores días para el Ecuador. Y está en manos de asambleístas honestos como ustedes para tratar de salir adelante.